en las últimas horas la oficina del Alto Comisionado para la Paz, vamos a ver ese comunicado en el que se informa que sin cese al fuego las autodefensas gaitanistas de Colombia pues están negociando, están en fase de acercamientos con el gobierno nacional. Este es el comunicado en el que se confirma que no hay por ahora ningún borrador de un cese al fuego y que existe una línea de comunicación entre dos facilitadores de las autodefensas gaitanistas de Colombia y que se han adelantado algunas reuniones en presencia de testigos nacionales e internacionales. Eso es lo que pues se comunica por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, de que sí se están adelantando estos acercamientos, y por eso nos acompaña a esta hora Ricardo Andrés Giraldo. Él es abogado de las autodefensas gaitanistas de Colombia, también conocidas como el Clan del Golfo, y le damos la bienvenida a Sigue la W, abogado. Ya pues la Oficina del Alto Comisionado aclaró que sí hay acercamientos. ¿Cómo va esta negociación? ¿Hasta qué punto se han adelantado estos acercamientos con las autodefensas gaitanistas para que se llegue ya sea a un sometimiento o a otro tipo de justicia transicional, o no sé qué tipo de negociaciones están realizando entre ustedes y el gobierno? Saludos, Mauricio, Juan Pablo, a todos los que están conectados el día de hoy. Un gusto y un placer siempre estar con ustedes. Sí, el tema es que el Alto Comisionado para la Paz ayer expide un comunicado donde pensaría que, o por lo menos desde que hago parte de la representación jurídica de las autodefensas gaitanistas de Colombia, reconoce de manera expresa que sí hay unos acercamientos con, digamos, testigos nacionales e internacionales que va a permitir avanzar a la construcción de la paz total y la restauración de los territorios, que es lo que más interesa. Están dentro de esta negociación. Bueno, por parte de las autodefensas gaitanistas ya se sabe quiénes son los voceros, por parte del gobierno quiénes están también delegando o adelantando estas negociaciones, y si hay veedores nacionales e internacionales y de quién se trata. A ver, esa información de quiénes son los testigos y veedores es absolutamente confidencial y tengo más amenazas sobre violar la confidencialidad que de seguridad personal. Sé, y eso sí te lo puedo decir, que MAP OEA está muy presente y Naciones Unidas. Recuérdese que MAP OEA tiene un mandato muy amplio frente a los temas de paz en Colombia, y están otros organismos internacionales presentes en estos, digamos, diálogos, para que no nos dé miedo hablar de negociación. Existe un facilitador por parte de las AGC. Yo estoy como abogado, como en la representación jurídica, y lo que estamos en principio es tratar de construir confianza entre las partes. ¿Confianza en qué sentido, Mauricio? Confianza del gobierno ante las acciones de las AGC por los rumores infundados en los que basaron el paro minero en el nordeste, en el Bajo Cauca antioqueño, que recuerden ustedes que fueron esas las, digamos, verdades a medias que dijo el gobierno para suspender el cese al fuego. Y por supuesto, la confianza de los miembros de las AGC en el gobierno nacional en recuperar esa confianza, porque ellos se sintieron traicionados, se sintieron manoseados en todo este proceso, desde el cese bilateral al fuego que se decretó el 31 de diciembre hasta el 19 de marzo, que se suspende de una manera unilateral y básicamente sin argumentos sólidos por parte del gobierno nacional. Entonces lo que estamos haciendo es eso, construyendo nuevamente la confianza y avanzando hacia caminos que permitan la restauración de los territorios con acciones humanitarias que se puedan concretar. Abogado, pero ¿qué tan cerca o qué tan lejos están de pactar un cese al fuego bilateral? Pues yo diría que muy cerca, porque es que esa es la apuesta tanto de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, de los testigos nacionales e internacionales, de MAPOEA, de Naciones Unidas, y recuérdese lo importante que ha sido las organizaciones sociales, de defensores de derechos humanos, de líderes sociales, comunidades indígenas, de negritudes, que desde el día cero en que el gobierno nacional decidió de manera unilateral suspender el cese al fuego, ellos fueron los primeros en decirle: venga, gobierno, se están equivocando, necesitamos que se reactiven estos acercamientos
y se reactive el cese bilateral al fuego. Entonces yo creo que estamos muy cerca de que eso se logre, pero hay que construir confianza primero. Usted ya nos ha repetido en varias ocasiones, abogado, la expresión de buscar confianza, pero hay algo que a mí no me queda claro. ¿La confianza la rompió, la fracturó el gobierno o la rompieron y la fracturaron los señores de las autodefensas gaitanistas o Clan del Golfo? Porque es que, si mi memoria no me falla, el paro minero, que en realidad era un paro armado de las autodefensas gaitanistas, pues fue promovido por ese grupo ilegal. Y lo que hizo el gobierno, a saber, el presidente y los ministros y las fuerzas militares, fue quitar esa máscara con la cual querían disfrazar un paro armado de paro minero. Mineros a los que estaban obligando a salir de sus casas a protestar bajo la presión de las armas, como en este programa lo dijeron algunos de los habitantes de esa zona. Entonces, ¿quién rompió la confianza, abogado? ¿El Clan del Golfo, las autodefensas o el gobierno? En el que te pares. Si te paras en el punto de lo que dice el gobierno, pues entonces, ¿qué pesar del gobierno? Hay que creerle, ellos son los que se sienten dolidos. Lo mismo pasaría con las AGC, ¿cierto? Y te recuerdo, Juan Pablo, es un error llamar paro armado y es un error desconocer lo que se discutió en ese paro minero, que es un problema minero ancestral y tradicional, y es una falta de contexto absoluto decir que fueron obligados y financiados por ellos. ¿Por qué? Basta con ver que hace 20 días más o menos, el ministro que salió, Prada, se reunió con 2.500 mineros tratando de gestionar las zonas mineras para esta región, para esta subregión del nordeste del Bajo Cauca antioqueño. Eso no es cierto. El problema minero ancestral y tradicional viene de hace muchos años, desde incluso mucho antes de que las AGC existieran. Entonces, eso es un error. De que ellos estuvieron bajo los actos vandálicos que sucedieron en estas zonas, eso jamás lo pudo demostrar el gobierno porque nos quedamos esperando las pruebas que supuestamente iban a suministrar. Primero dijeron que había sido que por organismos de inteligencia, que por un alias Chirimoyo, que era el que estaba dando las órdenes, y resulta que este comandante Chirimoyo llevaba más de 3 meses sin estar presente en la zona. Entonces uno diría, ¿cuáles son los informes de inteligencia? Esos mismos informes de inteligencia que dijeron hace un mes, que lo denunció Semana, donde el comandante Javier, que es el comandante máximo de las AGC, había ordenado la muerte del comandante Willington o Gonzalito, como ustedes lo conocen. Y después, una semana después, sale unos videos donde sale el Estado Mayor completo con el comandante Javier al lado del comandante Gonzalito. Ya después salieron a decir que eso era un holograma, que eso fue montado. Listo, no hay problema. No pero mientras la reconstrucción de confianza, que es la pregunta concreta de Juan Pablo, y que no es un paro armado, pero que, bueno, es un criterio del que yo no puedo responder desde lo jurídico. La reconstrucción de confianza es muy sencilla cuando la ley 2272 del 2022 habla de que los acercamientos, negociaciones y diálogos con los grupos armados y con todos los actores del conflicto armado colombiano deben fundarse en el principio de la buena fe. Entonces, si a ellos no les creyeron con los múltiples comunicados donde manifestan que no tenían nada que ver en esos asuntos, que eso eran acciones y actos de otros grupos armados, y tan quedó demostrado que nótese que ya después el gobernador de Antioquia sí reconoció abogado, que en esas zonas hace presencia otros 2 grupos armados abogado, importantes. Entonces, pero ¿cómo señalar o decir que son otros grupos, y incluso en las imágenes que estábamos viendo pertenecen a una incursión que estaban haciendo ellos en algunas regiones del Atlántico, en el departamento de Córdoba, en Sucre, sur de Bolívar, y allí pues estaban colocando pancartas, también estaban rayando los vehículos que iban en los trancones con grafitis de las autodefensas gaitanistas de Colombia? Eso de un modo también no es intimidar a la población, y pues en ese sentido, ¿cómo se puede hablar de confianza? el escenario, porque la pregunta que había hecho Juan Pablo era referente al Bajo Cauca del Nordeste. Y recuérdese, son actos de cese bilateral al fuego, es decir, que se eviten acciones ofensivas entre miembros de la fuerza pública y el grupo armado.
llámese AGC, ELN, Disidencias, en fin, con el que hayan decretado el cese bilateral al fuego. Pero no implica que cesen las acciones defensivas e incluso las acciones defensivas del mismo Estado y de otros grupos armados. Que ellos hacen presencia en todo el territorio nacional, pues yo discuto que en todo el territorio nacional, pero sí por lo menos en 22 departamentos de Colombia, como lo dijo el informe de la Defensoría Pública. Pues no le crean al abogado, pero el informe de la Defensoría Pública lo dice muy claro, y que ellos van al Atlántico y ponen sus pancartas y todo eso lo hacen ellos y todos los grupos. Es que ellos no ni los han acabado y ni siquiera se han iniciado una fase de negociación, sino de acercamientos. Entonces, ellos seguirán con sus actuaciones y sus actividades. ¿Cuáles son o no son? Pues esas son las que hay que determinar con el gobierno nacional si existe el interés de ponerle freno a esto o no. Que por lo menos ayer la oficina del Alto Comisionado lo manifestó públicamente, de que por lo menos sí habían unos acercamientos con este grupo, lo que no había hecho antes. Porque recuérdese que las AGC son el patito feo del proceso de paz total con el gobierno. Abogado, ¿y qué están dispuestas a hacer las autodefensas gaitanistas de Colombia, bueno, el clan del Golfo, para recuperar esa confianza que usted nos mencionaba anteriormente? Te recuerdo, yo te hablo por lo que dicen las AGC, porque el clan del Golfo no lo conozco. ¿Ellos qué están dispuestos a hacer por ello? Pues han hecho muchas acciones humanitarias. Por supuesto que hay acciones que uno no puede defender, pero han hecho muchas acciones humanitarias, que incluso eso se le ha manifestado al gobierno, que eso lo puede verificar más Naciones Unidas, MAPOEA, Cruz Roja, que son organismos neutrales y que han estado en el territorio y no han tenido ningún problema para ejercer sus labores y actividades. Lo mismo que la Unidad de Restitución de Tierras. Yo recuerdo que la directora de Unidad de Tierras por allá de Urabá, en apartado, dijo que las autodefensas no estaban dejando hacer acciones de restitución de tierra, y eso fue falso. Eso fue desmentido de manera inmediata por el Estado Mayor, enviando un comunicado diciéndole que podían hacer su trabajo, que es que ellos no tenían absolutamente nada que atacar cuando se está tratando de recuperar las tierras de los campesinos, de las personas que ellos dicen proteger. Entonces, acciones sí las están haciendo. Estamos a la espera de qué más acciones quieren que haga las AGC por parte del gobierno, a ver si les creen, porque recuerdo, todo lo que hagan las AGC es malo, y son el patito feo del proceso de paz total. Pues mire, yo llevo 4 meses en este proceso, o 3, y es la primera vez que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz sale mediante un comunicado a decir que sí se reconoce que estamos en acercamientos. Óigame, abogado, dentro de ese proceso de construcción de confianza, usted nos dice que por supuesto no puede, digamos, dar mucho detalle de lo que se está hablando con la mesa, pero con el comisionado de paz, pero ¿qué se esperaría como prueba de parte del gobierno, de parte del Estado colombiano, para que las AGC recuperen esa confianza? ¿Qué sería una muestra de buena voluntad, si se quiere, por parte del gobierno colombiano? Porque uno pues pensaría que ya bastante buena voluntad es sentarse a negociar, pero de pronto las AGC esperan algo más. ¿Qué podría ser ese algo más? O sea, ¿qué esperan las AGC o qué espera el Sí, gobierno? las AGC, las AGC del gobierno. ¿El gobierno? Ok. Las AGC del gobierno es claridad, lealtad y objetividad, tanto en lo que se dice en medios como lo que se dice en la mesa, porque no podemos hablar en la mesa de un asunto y en medios decir otras que uno queda como, bueno, pues esto fue lo que no se discutió. Y además tener claridad en el marco jurídico en el que ellos se van a mover. O sea, todavía siguen, ya no insisten en la ley de sometimiento, porque Juan Pablo, te lo digo, y lo hablamos varias veces acá en este mismo espacio, que ellos no están dispuestos a someterse, y además esa ley de sujeción, yo sé que va a ser aprobada, pues la aprobarán, pero es una ley que van a ser muerta, como la ley 1908 del 2018, que no sirvió absolutamente para nada en materia de sometimiento. Sirvió para otros, para judicializar, GDO y GAO, y aumentar pero las venga, penas. abogado, es que quiero pararlo ahí, porque usted habla claridad, lealtad, objetividad. ¿En qué momento el Estado colombiano ha dicho una cosa en la negociación con las AGC y luego salió ante los medios y ante los colombianos a decir otra cosa?
el 19 de marzo con la suspensión del cese al fuego. ¿Por qué? ¿Qué dijo el Estado? Porque ¿Qué les habían dicho ustedes y qué dijeron a Colombia? Ya estábamos próximamente a volver al borrador de los protocolos, que incluso lo dijo el comisionado. Yo no estoy hablando de confidencialidad porque lo dijo el comisionado el día de ayer, que supuestamente la noticia que había salido era con base en los borradores que se tenían desde el mes de enero o algo así. ¿Y eso qué quiere decir? Que si había un borrador del protocolo de verificación del cese al fuego, y después de eso, 3 o 4 días después, el presidente vía Twitter suspende el cese bilateral al fuego con las AGC, con uno de los grupos armados más grandes, si no es el grupo más armado más grande que existe en Colombia en este momento, y lo rompe de manera unilateral sin verificar las fuentes de su información. ¿Ha habido otro Para mí, momento? eso es completamente ¿Ha habido otro momento en el cual se ha hallado esto mismo? Y es que una cosa estaba pasando en la mesa y se decía en la mesa y otra cosa se le estaba diciendo a los colombianos. No, Juan Pablo, fue ese único momento. Es el único momento. Que fue más importante porque es el transversal a todo. Claro. Bueno, abogados, que me quedo sin tiempo. Mauricio, ¿le queda alguna pregunta? Bueno, pues estaba diciéndonos que ya sí, definitivamente ellos no estaban buscando esa ley de sometimiento, entonces ¿van a continuar insistiendo en una ley aparte para las autodefensas gaitanistas? Pues es que ni siquiera hay una ley aparte Pero, que uno diga... pero ustedes van a insistir, abogados, es decir, ustedes van a continuar insistiendo al gobierno en que se debe hacer un proceso distinto, un proceso tipo de paz. Exacto, tipo ELN. No, a mí el tema del proceso de paz con el ELN, la verdad no quiero ni opinar porque no lo he podido entender y yo creo que el país no lo ha podido entender. ¿Cuál es ese proceso? Pero es que tiene que haber un proceso de paz, Juan Pablo, y ustedes de la mesa. Es que si estamos hablando de paz total, no podemos hablar de un proceso que sea diferente a la paz total. Es decir, en Colombia existen 7 conflictos armados que lo acaba de decir la Cruz Roja Internacional. 7 conflictos de carácter no internacional armados en Colombia. No me crean a mí porque puedo mentirles, pero lo dice la Cruz Roja, lo dice la Defensoría del Pueblo. Y en uno de esos conflictos armados está uno de los grupos más grandes en armas que existe en Colombia, que son las AGC. Y así lo dice Cruz Roja y todos los organismos internacionales. ¿Cómo vamos a hacer un proceso distinto a un proceso de paz, de negociación, con uno de los actores más grandes? Por Dios, simplemente por ser el patito feo de una ideología o de un proceso, o porque realmente no tenemos el mecanismo jurídico para eso. Porque sometimiento no va a haber. Pregunta final, sometimiento no, listo. Esto significa que estaremos hablando de algo distinto. Dentro de ese escenario, dentro de ese proceso, a los miembros de las AGC o Clan del Golfo, para mí, para usted AGC, para mí Clan del Golfo, pero esos son visiones del mundo, ¿les interesaría tener un espacio en el Congreso de la República? Juan Pablo, es que ese es un sofisma que nos han querido meter incluso algunos académicos que uno se sorprende. Es que el hecho político no es simplemente o se circunscribe a un proceso electoral para ser senador, presidente, congresista, concejal. No, los hechos políticos podrían terminar en un evento electoral, pero los hechos políticos son otra cosa. Esa discusión era válida hace 20 años. Hoy en día no es necesario ni siquiera tener un estatus político para uno sentarse a negociar con un actor del conflicto armado. Sin decir, no estoy diciendo con ello que las AGC no tengan su contenido político. Por supuesto que lo tienen. Pero es más fácil negar ese hecho político que atrevernos a decir, por supuesto, ellos tienen contenido político, sentemos a negociar, porque nos da miedo el escarnio público. Los congresistas no son brutos, el gobierno no es bruto. Si ellos saben que los hechos políticos de las AGC cada día se demuestran más. Ejemplo claro, hace 2 semanas o 3, en el Congreso de la República, en medio de un debate de control político, en gallardía el alto comisionado de paz reconoció que el país se iba a escandalizar cuando se dieran cuenta que los actores del conflicto, entre ellos las AGC, construían escuelas, centros de salud, pavimentaban vías y acueductos, hacían presencia estatal donde el Estado o lo abandonó el territorio o nunca ha ido por allá siquiera porque no le interesa. Entonces,
que cuando se habla de recuperación del territorio es ese, recuperación del territorio en el tejido social, económico y por supuesto la presencia estatal, pero no la presencia estatal como nos la imaginamos, que llenar eso de drones y de fuerzas especiales como está eso ahora y de mercenarios, y no, es llenarlo con soluciones a las personas, a las comunidades, al campesino que vive allá. Esos son hechos políticos que son indiscutibles, es un hecho notorio. ¿Qué es lo que pasa? Es más fácil negar eso para decir, con usted sí negocio, con usted solamente sométase, o llamémoslo diálogos para que no nos dé miedo, pero solamente voy a negociar con estos, porque son los únicos que a mí la comunidad me va a entender de que son actores políticos, con los otros no. Pero es un sofisma que nos han querido meter, que solamente por el reconocimiento, por un proceso electoral de ser senador o presidente, que viene de un proceso de paz exitoso, el presidente viene de un proceso de paz con el M-19, o sea que mire que sí se puede, que mediante la negociación sí se puede llegar a la paz. Hoy en día es el presidente. Entonces, si se hacen procesos de paz completos, inclusivos con todos los actores del conflicto armado, no necesariamente estas personas quieran llegar o al Congreso o a un cargo de elección popular. Puede ser simplemente construir paz en sus territorios, en sus parcelas, sin tener ni que estar armados, ni esperar a que los ataquen, ni atacar a nadie, y poder construir ese tejido social. Juan Pablo, llevamos 50 años en conflicto y todavía negamos que existe. Entonces, mientras no reconozcamos esas situaciones, por lo menos paz total no va a haber. Ahora, recuérdese, y esto es muy importante recordarlo, las AGC, como todos los actores del conflicto, alzaron la mano y están dispuestos a dar la paz total. Es por una invitación del gobierno nacional, que les dijo en campaña, vamos a construir la paz total con todos. Que después de elecciones las cosas se van mermando, eso es otra cosa. Abogado, me toca cerrar porque ya se me acaba el tiempo, pero le dejo en punta lo siguiente. ¿Y qué hacemos con el narcotráfico? Porque bueno, listo, trabajo social y demás, sí, pero ¿y el narcotráfico? ¿Y la minería ilegal? Claro. Y todos los otros negocios de los cuales pues se lucran, pero de eso se lucran las AGC. O sea, tengo entendido que un jefe de las AGC puede estarse poniendo más o menos unos 80 millones de pesos al mes. Sí, eso lo escuché en Caracol. Eso lo escuché en Caracol esta semana y me sorprendió porque lo dijo después de una entrevista que me hizo ese medio a mí y me dio mucha risa porque le dijo, ya tienen hasta la declaración de renta de todo el Estado Mayor. 80 millones de pesos mensuales, pues va a tocar subir los honorarios porque eso es una muy buena plata. Súbale porque créame que el narcotráfico y la minería ilegal dan muchos réditos. Súbale a los honorarios, abogado, créame. Pues imagínate, Juan Pablo, da tantos réditos que ha sostenido una guerra de 50 años. ¿Por qué no mejor esos recursos, en vez de irse a armas, municiones, dotaciones, uniformes y bueno, y todo lo que gastan en la guerra, ¿por qué no invertir esos mismos recursos en la misma comunidad? Que ellos mismos administren sus propios recursos. Una maravilla, a eso es lo que le estamos apostando. Vamos a ver si el gobierno si quiere. Gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde. Siempre, Juan Pablo, muchas gracias. Que estén muy bien.